Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues ya comenzamos este nuevo programa que está sumamente interesante. Vamos a hablar pues del tema de los derechos de la salud sexual y afectiva, y pues ya nos acompañan nuestras invitadas, nuestras psicólogas expertas en estos grandes temas. Pues vamos a hablar de este tema justamente porque este mes es el mes de la salud sexual y afectiva. Entonces esa es la razón por la que vamos a tocar este tema. Y bueno, yo diría que la salud sexual y afectiva es un derecho humano fundamental que garantiza que todas las personas puedan vivir su sexualidad y sus vínculos emocionales de manera libre, plena y segura. Y no se limita a la ausencia de enfermedades, sino abarca un estado de bienestar físico, mental y social en la relación con la sexualidad. Y también vamos a comenzar con un pequeño video que tenemos preparado para ustedes. Viene en lengua de señas. En este caso, en esta ocasión vamos a poder tener a un experto, ¿no?, hablando de esos temas. Nos gustaría más adelante tener esa posibilidad de los programas, también tener, ¿no?, a una experto en lengua de señas. Sin embargo, pues ha sido un poco complejo, pero en este caso el video pues habla del tema de la sexualidad y la afectividad. Y viene en esta manera, ¿no? Con un video con una persona que está hablando en lengua de señas. Entonces nos parece pues muy interesante que sea de esta manera. Y pues vamos a verlos. Janet, si nos puedes ayudar a colocar el video. Y después pues ya comenzamos con nuestra gran plática, el programa de hoy. Entonces, comencemos a hablar sobre estos dos conceptos, la sexualidad y afectividad. ¿Sabes qué significan? ¿Sabes por qué son tan importantes? La sexualidad incluye el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, las relaciones sexuales y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa a través de nuestros sentimientos, pensamientos, creencias, actitudes, valores, deseos, fantasías, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por muchos factores, como los biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos, religiosos, políticos y de género. La sexualidad es parte importante en la vida de las personas. Se expresa y se desarrolla de distintas maneras, de acuerdo a la edad, al entorno familiar, al cultural, las oportunidades y las libertades personales, y las oportunidades que cada sociedad entrega a la ciudadanía. La sexualidad debe expresarse y ser disfrutada libremente, sin presiones, violencia ni discriminación. Las relaciones sexuales deben ser elegidas y deseadas. La afectividad, por otra parte, es también una dimensión del desarrollo humano. Se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el pensamiento, en la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y relacionarse con los demás. Diversos componentes acuden a una afectividad sana en desarrollo, entre los cuales se encuentran los vínculos tempranos de apego y cuidado, la conformación de una autoestima positiva y las posibilidades de desarrollar relaciones de confianza e intimidad con otros. Ya te explicamos sobre la sexualidad. Ahora enfoquémonos en la afectividad. Como ves, ambos conceptos están estrechamente ligados y son muy importantes para el desarrollo de una vida plena. Un desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad sana. Ambos te ayudarán a llegar a una adultez de mejor manera. Bueno, pues ahí está ese video, pues cortito, pero interesante. Pero ahora pues ya vamos a darle con nuestras grandes expertas, con Diana, con Leslie. Y bueno, voy a leer las semblanzas de nuestras compañeras, de nuestras invitadas del día de hoy.
Diana Angélica Miranda Malpica, ella es una mujer comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres, es licenciada en Pedagogía por la UNAM, está escribiendo la tesis en la elección de carrera desde una perspectiva de género, estudió psicología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y la maestría en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya. Ella es feminista de convicción y tallerista en el colectivo de mujeres Morena República. Participa también en un programa actualmente que se llama Tiempo de Nosotras en la 4TV, donde realizan entrevistas a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia. Pues bienvenida, Diana, un gusto tenerte por acá y pues vamos a darle a la plática, pero me gustaría también seguir presentando. No, pues muchas gracias que me hayan invitado aquí al programa. Para mí es muy importante pues participar en estos programas porque precisamente así es como damos la difusión, ¿no? A este desarrollo de las conciencias feministas a partir de estos programas y de estas temáticas tan importantes para las mujeres. Bienvenidísima, Diana, muchísimas gracias. Presento a nuestra siguiente invitada. Ella es la maestra Leslie Claret Zúñiga Caballero. Ella es una mujer transfeminista, apasionada de los canes y firme creyente de la importancia de la educación como medio para el cambio y la mejora de la condición humana y social. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Latina de América y maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla, extensión en Morelia. Cuenta con la especialidad en Educación Media Superior y Superior, así como diversos diplomados. Está certificada como perito en Psicología Forense por la Federación Mexicana de Psicología y pues se ha desempeñado como docente desde nivel básico a posgrado durante 15 años. También ha estado en espacios de psicología, psicopedagoga, coordinadora académica y directora de licenciatura. También fue jefa del Departamento de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacana, SEI Mujer, así como en el departamento, jefa del Departamento de Atención a Víctimas de Violencia de Género del SEI Mujer. Y es cofundadora de la colectiva transfeminista y disidente Las Chicas de la Banda, que cuenta con la red de adolescencias y familias trans, y actualmente es perito en psicología forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y también se dedica a la práctica psicológica en consulta privada con perspectiva de género y de diversidad sexual, brindando atención psicológica a adolescentes, juventudes y personas adultas. Bueno, pues son unas grandes mujeres muy estudiadas y tienen grandes trayectorias ambas, bienvenidísimas, y pues me gustaría comenzar sobre qué significa como tal hablar de lo que es la salud sexual y afectiva. Diana, ¿me puedes comenzar a dar como un panorama, una pauta de qué es eso? ¿Por qué hablamos de estos temas? ¿Por qué es importante hablarlos? Sí, claro que sí. Bueno, pues primero habría que entender que los derechos sexuales son parte también de los derechos humanos, y que implican la autodeterminación de nuestra vida sexual y de nuestros cuerpos, asimismo de una maternidad y paternidad elegida de forma libre e informada. Y bueno, pues también siempre se dice que estamos en la cuarta ola feminista y que viene permeada pues de esa marea verde, ¿no? De la interrupción legal del embarazo, de los derechos sexuales principalmente para las mujeres, y bueno, pues la prevención a las violencias. Entonces, estos derechos sexuales y afectivos que vienen vinculados a los derechos humanos, pues es que eso nos da también una pauta para ver cómo las mujeres vamos cambiando nuestra percepción del mundo, de ser y estar en el mundo, cuando nos informamos de nuestros derechos y también somos partícipes en la praxis, llevarlos a cabo en la práctica. Lo que es decidir sobre nuestro cuerpo, verlo tal cual como un territorio nuestro, donde nadie más va a elegir más que nosotras. Vamos a elegir desde nuestro derecho al placer, nuestro derecho a la identidad sexual, nuestro derecho a la orientación sexual, nuestro derecho a la reproducción, cuántos hijos queremos tener, nuestro derecho a
disolver un matrimonio o a elegir un matrimonio. Ahora que, bueno, hasta hace un año, pues también se generó la ley de prohibición a los matrimonios infantiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son muy importantes para nosotros las mujeres porque han sido derechos que no han sido reconocidos históricamente, sino hasta hace poquito. Ajá. Entonces, es así como también, pues cuando viene vinculado al afectivo, pues también vemos que mientras más ejerzcamos nuestros derechos sexuales, también estamos ejerciendo nuestro derecho a la afectividad, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar con nuestro cuerpo, con nuestro entorno y bueno, pues ya sea con nuestra pareja, si elegimos una pareja del mismo sexo, si elegimos una pareja de diferente sexo, etcétera. También tiene que ver mucho con la identidad sexogenérica. Por eso son tan importantes. Muchas gracias, Diana. Pues adelante, si nos puedes hablar o ahondar un poquito más en el tema, Leslie, por favor. Sí, desde gracias. tu postura, Buenas ¿qué es lo que nos noches. podrías brindar? Buenas noches. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de estos temas es súper importante porque de repente pensamos en aquella definición de hace muchos años de la OMS, ¿no? Que decía que la salud es la ausencia de enfermedad. Sin embargo, de repente lo pensamos como un utópico y es importante poderlo aterrizar en lo que realmente es e implica la salud, ¿no? Justamente la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cada año hace o marca un parámetro eligiendo cuál es el lema que va a trabajar en ese año. Este año decide poner el lema de Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia, pensando que justamente la salud no solamente se va a referir a un solo aspecto, y se va a centrar entonces en proteger la salud de personas, animales, plantas, planeta, y desde una base científica. Una de las cosas que han pasado y conforme de repente la globalización y poner a veces como los conocimientos al alcance de todas las personas, dejamos de tener una rigurosidad científica. Entonces es importante que la siga habiendo. Como decía Diana, justamente los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y dentro de ellos pues está también el derecho a la salud. Entonces esta salud tiene que estar dotada de todo el rigor científico, fuera de estigmas, fuera de visiones subjetivas, de aquellos parámetros que desde estas visiones de repente muy tradicionales, muy antiderechos, pues coarten la libertad de las personas de ser y de existir. A la par, la OMS también saca otras fechas donde la salud va a enfocarla en diferentes aspectos, uno de los cuales está la salud mental, que es el 10 de octubre cuando se celebra, y el otro es el de la salud sexual, que es el 4 de septiembre. Cada una de estas fechas las establecen de esa manera porque justamente se busca que se centre esa atención en esos temas en específico, ¿no? ¿Dónde va a hacer esta interconexión de las diferentes o los diferentes aspectos que va a tener la salud? Justamente en que la salud no es solamente en una cosa o en una situación, que es donde entraría la efectividad, la sexualidad, el ejercicio de mis derechos, que desde mi perspectiva no tendrían que ir juntos. Los derechos sexuales no son lo mismo a los derechos reproductivos. Habemos personas que podemos ejercer derechos reproductivos y no necesariamente vamos o sí, podemos negar algunos derechos reproductivos por no querer, por ejemplo, gestar, pero eso no quiere decir que dejo de tenerlos y tampoco dejo de tener mis derechos sexuales, ¿no? Sin embargo, entiendo que por una situación de en ese momento, una postura política se ponen juntos. Sin embargo, creo que es importante marcarlos separados. Incluso hay varias propuestas de varias teóricas que los marcan juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estas fechas que la OMS pone a diferentes aspectos de la salud nos permiten concentrarnos. En general, el tema, lo decía al inicio, el tema que la OMS establece para este año, para el 2026, es justamente Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia, que busque entonces, y a mí me gusta traer mucho este ejemplo,
el que justamente aparte de la salud afectiva y de la salud sexual, vienen todas las innovaciones científicas que han surgido a partir del trabajo en la salud. Por ejemplo, esta investigadora del Politécnico, olvidé ahorita su nombre, ahorita lo busco para que lo tengamos ahí en claro, que logra erradicar en más de 20 mujeres 100% el VPH, ¿no? Cuando el VPH, el virus del papiloma humano, es uno de los primeros causantes del cáncer cervicouterino. Entonces, el poder tener acceso a esos derechos va a hacer entonces que la vida y la calidad de vida de las personas, en este caso de las mujeres, por supuesto que sea mucho mejor, evitando la posibilidad de que se llegue a un cáncer, ¿no? Entonces, me parece uno de los temas más importantes para dejar primero de romantizar que la salud es la ausencia de enfermedad. Segundo, porque hay muchos aspectos de la salud que debemos de procurar y cuidar. Y tercero, que tal vez sería el aspecto como donde tendríamos en algún punto que centrarnos, es cómo vamos a lograr para que todas las personas tengan acceso a estos derechos, porque sabemos que no todos los derechos son para todas las personas, ni todas las personas tienen acceso a todos los derechos. Por ejemplo, las vacunas de VPH ahorita no son accesibles para todas las personas. Tienen que ser mujeres de menos de 15 años o poblaciones socialmente vulneradas, inclusive gente que ya tenga VPH para controlar otras cepas del virus, pero no está accesible a todas las personas. Entonces, ese tipo de cosas es importante llevarlas a la mesa para pensar cómo vamos a hacer, y no necesariamente nosotras personas, sino cómo se haría desde todos los gobiernos y los órganos de gobierno para que todas las personas podamos tener cada vez más acceso a nuestros derechos. Muy, muy interesante lo que comentas, Leslie, porque justo, ¿no? Tenemos tantos prejuicios y tantos estigmas que pues quedan, ¿no? De lado ciertas cuestiones y también ciertas identidades, ciertas posiciones diversas donde no se contempla, ¿no? Y que no se hace como justo en este sentido para que todas tengamos las mismas posibilidades y que también, como comentabas, ¿no? Que no por estar únicamente la cuestión sexual y reproductiva significa que sea lo mismo, sino que también pueden estar en diferencia en ese sentido y que no tienen por qué ciertas mujeres, personas, pues retomar esta posición como de si la salud sexual y reproductiva van de la mano, entonces tienes que ser madre, ¿no? En este caso, de entrada, y que ya si no eres en este caso, en esta visión de la reproducción, pues entonces tienes esos estigmas y no, ves mal a las mujeres que no llegan, ¿no? A tener esta maternidad. Creo que eso es pues muy valioso lo que nos comentas. Creo que es importante que justamente hablemos de estos temas para que sepamos que hay muchas cuestiones alrededor de la sexualidad y la reproducción y que tenemos que también pues valorarla, ¿no? Como comentabas. Diana, ¿qué nos puedes decir sobre pues las necesidades para llegar a tener una adecuada salud, ¿no? Tanto sexual como afectiva. Sí, pues lo que se necesita es quitar los estereotipos, ¿no? Es lo que decíamos. La salud sexual no necesariamente tiene que verse desde la reproducción, porque estaríamos siendo pues muy estereotipadas, ¿no? Entonces, la mujer no significa que por ser mujer tenga que ser madre a fuerzas. Por eso es que la marea verde y la cuarta ola del feminismo nos lo dicen, ¿no? O sea, cuerpo no es destino. Uh-huh. Ahora, derecho al placer, todo ser humano tiene derecho a la orientación sexual que quiera, a tener hijos, a no tener hijos, etcétera. Entonces, lo que se necesita básicamente es precisamente una educación libre de estereotipos, libre de conceptos inclusive religiosos, ¿no? Ya en el artículo 3 ya se menciona, tiene que ser laica. Y bueno, pues necesitamos también pues los servicios de salud pues adecuados para dar las orientaciones a los jóvenes principalmente, porque tenemos pues muchas niñas madres adolescentes que a veces no son madres por elección, sino por violación, o son por usos y costumbres, casadas a la fuerza, etcétera. Entonces necesitamos tener una educación integral
libre de prejuicios, pero también políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que transversalicen, pues, una vida libre de violencia y libre de esa violencia sexual, ¿no? Que las mujeres hemos, pues, sufrido, pues, por precisamente tener un cuerpo que el patriarcado ha querido entender que es un cuerpo, pues, que se le puede penetrar, se le puede sobajar, se le puede usar, se le puede percibir como un objeto sexual, ¿no? Por así decir. Entonces, pues lo que necesitamos, pues, es una educación precisamente como el modelo educativo mexicano, donde sin complejos, pues explican cómo es la sexualidad, cómo la sexualidad es libre, cómo no hay roles ni estereotipos, y pues eso también, pues yo considero que ha sido quizás un poco difícil, porque si hay una brecha generacional donde quizás de pronto antes los papás no hablaban de estos temas y ahora sí hay que abrir estos temas con los jóvenes, con nuestros hijos, con los adolescentes, con si tenemos alumnos igual. Entonces, es como socialmente muchas áreas tenemos que activarnos en torno a este tema, ¿no? Para hacer realmente eh, efectivos estos derechos sexuales de los jóvenes, más allá de que si se reproducen o no, que sean placenteros, que sean libres de violencia y que sean con una visión de sexo seguro e informado. Uh-huh. Y bueno, todo esto tiene que ver con la afectividad, porque también los jóvenes, recordemos que en esa etapa, pues son también como muy tienden como al enamoramiento, tienden a tener una vida afectiva también muy activa, de probar de alguna manera con diferentes parejas si quieren o no, etcétera. Entonces, la vida de la emocionalidad de nuestros jóvenes es muy activa también. Y pues tendríamos que ver desde dónde estamos enseñando esa forma de relacionarse. Si desde un amor romántico o desde un amor responsable. También sería esa la visión que yo pensaría para que se dieran más, pues alcancemos realmente a tocar estos derechos sexuales, no como letras muertas, sino como un ejercicio continuo y en el aquí y en el ahora, ¿no? Y también en los servicios de salud, pues exigir a las instituciones que, por ejemplo, no haya violencia ginecobstétrica, ¿no? Que no se castigue a las mujeres por ejercer su interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, todavía estamos como en vías de ir cambiando y logrando muchas cosas, pero sí tenemos que percibir las necesidades sociales desde un punto de vista, pues, sin prejuicios, definitivamente. Bien, Diana, bien, también muy interesante eso que comentas, que en lo que es la salud, ¿no? En las instituciones, pues tengan esta capacitación, ¿no? Sobre una adecuada salud sexual reproductiva, que muchas veces tiene como, pues estas violencias, ¿no? Que lo reproducen tanto las enfermeras, los doctores, las doctoras, ¿no? Y que desgraciadamente, pues las mujeres todavía siguen siendo pues violentadas, ¿no? Y que justo necesitamos que todas las personas involucradas en estos espacios, pues que tengan una adecuada capacitación para que no sean ellos los que estén reproduciendo pues estos estigmas, machismo, violencias, que históricamente pues las hemos entendido que son correctas, sin embargo, pues no son adecuadas, ¿no? Y que no debemos de normalizar, por mínimo que sea la violencia, y que se va agrandando y que no hay como una sana, ¿no? Pues apertura para que las mujeres tengan mayores posibilidades de decidir sobre su vida, sobre su crianza, sobre sus hijos, sobre su decisión de si se tienen o no se tienen hijos, ¿no? Y que estos estigmas pues obviamente siguen teniendo pues estas violencias, que las mujeres también muchas de las veces deciden mejor no
contarlas, no decirlas o aguantarse en algún momento dado para pues no ser revictimizadas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Leslie? Y sobre también las nuevas tipos de relaciones sexoafectivas que existen actualmente y que sí son adecuadas, son sanas, no son sanas. ¿Qué nos puedes decir sobre eso también, Diana? Perdón, Leslie. Bueno, antes de que se me olvide, el nombre de la doctora es la doctora Eva Ramón Gallegos, que es la médica, bueno, no es médica, es la doctora que es investigadora y académica y que logra erradicar el VPH en mujeres. Ahora sí retomo. Yo concuerdo justamente con lo que dice Diana, ¿no? Los derechos tienen que ser no solamente desde una intención de la sociedad por tenerlos, sino tiene que haber una política pública y voluntad política para que se pueda tener acceso a ellos. Por ejemplo, sé que en la Ciudad de México lograron hacer una campaña de vacunación contra el VPH. Sin embargo, pues esas luchas, como muchos otros, terminan siendo luchas hechas por activistas que tienen el interés de lograr ese acceso. Cuando la inyección más económica o la vacuna más económica te está saliendo en tal vez unos 3,500 pesos, que equivale a una tercera parte de un salario mínimo al que no toda la gente va a tener acceso, ¿no? Entonces creo que eso es indispensable, que la salud o la promoción de la salud tiene que venir acompañada de recursos. Eso significa un recurso dado, guiado, enfocado para allá, el que exista la disponibilidad de tener acceso a salud mental, el que existan también campañas donde se puedan tener métodos anticonceptivos, donde se puedan tener métodos también para interrumpir el embarazo para quienes así lo deseen. Entonces creo que ese tipo de cosas, mientras no se designe recurso, sigue siendo una lucha de solamente trincheras específicas, cuando es una promoción de todos los aspectos de la vida. De repente, algo que también está pasando es que pareciera que todo es que no va al psicólogo, psicóloga, psicólogo, es que los trastornos que tiene es porque nunca se acercó. Sí y no. Es decir, la salud mental tendría, lo dice Odín Dupeirón, este psicólogo que además tiene una obra, un monólogo a vivir, que es muy, o sea, es como muy confrontante porque dice él, ¿no? En una de las entrevistas que da, que la psicología o la terapia tendría que ser parte de la canasta básica, ¿no? Huevo, leche, terapia. La cosa es que ir a terapia, si no está disponible en un espacio, eh, como donde sea gratuito. Por ejemplo, en Michoacán creo que no tiene más de 5 psicólogos el Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el estado. Entonces, por supuesto que te va a tocar una cita o 2 citas al año, si es que te toca y te canaliza, ¿no? Y que, claro, habemos quienes nos dedicamos de manera particular a dar terapia. Sin embargo, pues nosotros no somos responsables de que no haya un acceso por parte del gobierno y un recurso destinado para ello. Ahí tendrían que ser diferentes frentes, ¿no? Esa por una parte. Y por la otra, también considero que es importante que asumamos que no podemos hacer responsable a la terapia o culpable de lo que pasa en las vidas de las personas, porque lo cierto es que no solamente con terapia se van a modificar ciertos comportamientos, ¿no? Hemos visto casos tremendos como esto que pasó con el macho de Teotihuacán, una persona parte de la machosfera, con una ideología total y absolutamente machista, irracional, que atenta contra la vida de otras personas, que denigra a las mujeres. Bueno, perdón, pero la terapia, ese tipo de situaciones, no va a cambiar esos pensamientos. Sí, una terapia temprana ojalá pudiera, pero tampoco podemos hacer de cuenta que ciertos diagnósticos y ciertas patologías no necesitan trabajarse desde casa, no necesitan trabajarse desde la infancia, ¿no? Tendría que ser una situación que se vaya dando de manera formativa a lo largo de la vida. Y coincido con esto que decía Diana, ¿no? Tendría que venir en las escuelas. Hay varios proyectos. Acá en Michoacán está, si no mal recuerdo, probablemente lo diga mal, la doctora Leti Pérez de la Secretaría de Educación saca un proyecto que se llama Transversalidad de la Educación con Perspectiva de Género.
Entonces, eso que busca que sean manuales accesibles para que desde el kinder hasta otros momentos de la vida esté transversalizado el género en la educación, porque seguimos formando a niños y niñas, seguimos diferenciando los uniformes, entonces, y de repente no, sesgamos mucho de, es que este tipo de uniforme va para tal persona, cuando incluso existen sentencias donde se marca que efectivamente la persona puede cumplir con el uniforme que desee llevar y no por eso está irrumpiendo nada, al contrario, está ejerciendo un derecho a decidir, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que puede dar para muchísimo y que es importante que pensemos cómo vamos a ejercer nuestros derechos. Quienes ya somos personas adultas podemos tener más recursos, pero lo cierto es que desde una persona que acaba de nacer tiene una sexualidad. No es lo mismo que erotizar. Creo que ahí es importante tenerlo diferenciado. Una infancia no tendría que estar erotizada porque cuando está siendo erotizada están atentando y están violando sus derechos siendo una niñez, ¿no? No es normal que una infancia tenga ganas de tocar a otra persona, no, es víctima porque lo vive o porque se lo están haciendo o porque lo está viendo. Entonces es importante que dejemos de lado eso. La sexualidad no es lo mismo erotismo. La sexualidad es una parte de quien somos como personas y la vamos a tener hasta el día que nos toque irnos de este mundo, vamos a seguir siendo personas con una sexualidad. Entonces creo que eso es importante no perderlo de vista y al tener sexualidad tenemos derechos, igual que las adolescencias. Y ahorita que me preguntabas esto de nuevos tipos de familia, la verdad es que no hay nuevos. Toda la vida han existido familias lesbomaternales y homoparentales, toda la vida. ¿Qué pasa? Que ahora son más visibles. Podemos voltear a ver, por ejemplo, no sé, las personas musulmanas, ¿no? Donde existe un matrimonio de un hombre y varias mujeres. Si es que ahí hay una cuestión que tiene que autorizar la mujer, la esposa, la primera esposa tiene que autorizar a la segunda y la segunda tiene que autorizar a la primera y así, o sea, no se trata nada más de una imposición, ¿no? Pero pensar en matrimonios o en parejas lesbomaternales han existido toda la vida. Inclusive podemos pensar, no hay un solo tipo de familia. Muchas personas, sobre todo en nuestro estado, en Michoacán, donde hay tanta migración, sobre todo Estados Unidos, muchas niñeces y adolescencias son criadas por las abuelas. No es un tipo nuevo de familia. Son familias porque aunque no exista una mamá o un papá presente, hay alguien criándole. Siempre ha habido estas comunidades criando a las niñeces y adolescencias de manera colectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son más visibles, pero no han existido siempre, ¿no? Inclusive hay espacios, por ejemplo, como los centros de acogida o como los mal llamados orfanatos, que a mí no me gusta ese nombre, pues hacen una familia y se van criando de esa forma. Son personas institucionalizadas porque pues crecen en instituciones, pero forman estas colectividades como familia, hacen estas alianzas y han existido toda la vida, ¿no? Creo que lo importante sería pensar si la familia que tú tienes o conformas o de donde vienes está proviéndote de tus derechos, que esa es otra situación. Muchas de las familias, en este afán adultocentrista de pensar que las personas adultas tenemos la voz y la autoridad, decimos qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando muchas de esas niñeces y adolescentes podemos estar violentando sus derechos. Por ejemplo, niñeces que quieran su cabello más corto o más largo y la mamá le dice que no debe porque no va con su género o porque no está bien o porque no hace cuando pues también es un derecho y no pasa nada si al niño le deja su cabellito largo. Hay muchos niños de cabello largo. Inclusive hay pueblos yanquis en Estados Unidos de indios originarios de Estados Unidos que los hombres se dejan el cabello largo. Entonces tiene otro simbolismo como puede tener otros mundos occidentales, ¿no? Entonces sí creo que es importante tener una visión muy específica de dónde estamos pensando el derecho humano, ¿no? Porque de repente pensamos, es que yo, por ejemplo, yo tengo derecho a la paz, sí, pero también lo tendrán las personas en países donde están en guerra y están en guerra, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos de pensarlo solamente como una generalidad.
Sí, sí, tienes toda la razón, Leslie. Más bien me refería en el caso de las diferentes relaciones como la monogamia, la poligamia, la gamia, ese tipo de situaciones de cómo se comienza a visibilizar también, porque desde hace mucho tiempo pues también se existe, ¿no? Nada más que ahora le estamos dando como un término, un nombre más visible para entender las diferentes maneras en las que se relacionan y cómo esto influye también en la relación afectiva y sexual. No sé si nos puedes hablar sobre eso también, Diana, o ahondar un poco más sobre lo que nos acababa de comentar también Leslie. Sí, pues mira, efectivamente, desde los griegos ya existía la homosexualidad, ¿no? Eh, Desde que se mencionaba la isla de Safo y donde había lesbianas y demás. Entonces, eh, lo importante, por ejemplo, en psicoanálisis es el cuidado del objeto amoroso. O sea, no importa si es del mismo sexo, tu objeto de amor tiene que ser cuidado, procurado, reparado, o sea, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ver con una violencia, sino como un amor, o sea, como amas, es como te vas a relacionar. No importa si es hombre, 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 mujer, mujer, trío, cuádruple, familia de X o Z, no, o sea, sino que el individuo tiene que tener esa capacidad de amor a partir del respeto, de la creatividad, del amor y crear, ajá, reparar, acompañar, o sea, es la forma de amar, no es tanto qué tipo de familia sea. Uh-huh. Porque yo he visto, por ejemplo, pues sí, he trabajado con niños violentados que luego dices, híjole, mejor hubiera sido huérfano o huérfana a vivir un conato de violencia donde en la familia donde debió de haber sido cuidado fue maltratado, ¿no? O niños que dices, bueno, está súper bien, contento, feliz, y son dos mamás, y su familia son dos mamás, ¿no? Entonces, más bien el concepto familia tradicional, donde es hombre, mujer a fuerzas, o sea, ya eso también debemos de trascenderlo. Si ya se están visibilizando las nuevas formas, pues no de familia, pero, o sea, cómo siempre nos hemos relacionado, pero que ahora se visibilizan, pues también hay que romper con esos cánones de la familia a fuerzas así. O sea, también hay múltiples formas de familia y múltiples formas de amar, pero siempre bajo el principio de cuidado, de respeto, de acompañamiento. Entonces, eso es como que realmente también es muy importante en los derechos sexuales eh, y que se tienen que transversalizar siempre, ¿no? Con lo que es el respeto a las infancias, el respeto a la identidad sexogenérica, ¿no? O sea, también hay niños que sabemos que hay niñeces pues que ya optan por ser niños trans desde pequeños, entonces pues hay que respetarlos porque están eligiendo, porque son seres humanos y no les vamos a imponer algo y que algo sea a final de cuentas un trauma que de todas maneras va a tener que elaborar. Entonces, las imposiciones, ajá, las confrontaciones, trauman. Entonces, nuestra comunidad, por ejemplo, LGTBIQ y más, pues ha sido muy violentada, muy discriminada. ¿Por qué? Pues porque siempre se quiere dar la lectura de, pues a fuerzas, tiene que ser hombre-mujer, o por qué. Yo me acuerdo una vez una experiencia en una oficina que una empleada le dijo a mi compañero, dice, pues ¿tú qué sientes de traer aretes? Le dice. ¿Qué sientes o qué? ¿O por qué lo haces? Y le digo, ¿sabes qué? Siente lo mismo que tú, siente placer de traer un arete. O sea, no importa si es hombre, si es mujer, o sea, le gusta traer arete, siente placer desde que se compra el arete, se lo pone, se lo combina con su ropa y es lo mismo. O sea, siente ganas, gusto, placer y qué bueno que lo hace, ¿no? Entonces yo me acuerdo porque su pregunta era hacia mi compañero como con mucho odio, ¿no? Como con mucha
exhorto de decir, ¿por qué no? Así como si estuviera violando a alguien nada más porque se pone un arete. Pues sí, es un gusto y punto. Entonces ahora, pues venimos con una cultura de, la verdad, sí, sé lo que quieras ser, pero bajo la libertad y la responsabilidad que tienes sobre tu cuerpo y sobre, pues también respetar a los demás, ¿no? O sea, tampoco va a ser una libertad que digas, ay, libertinaje, esto, lo otro, o sea, pues cada quien, pues, ¿no? Lo podrá leer como quiera, pero a final de cuentas, pues es eso, sé lo que quiera hacer y que se te respete. Y eso pues desde la infancia hasta nuestra adultez. Y ahora la sexualidad tiene mucho que ver con el placer, hay nuevas formas pues de relacionarse, no tanto de nuevas formas de relacionarse, pero sí siempre lo más importante es eso, ¿no? El respeto a las personas, a tu pareja, si es que la tienes, o bien consensuado, ¿no? También consensuado, porque no necesariamente tienes una relación sexual con amor o forzosamente porque amas a alguien vas a tener, o sea, ¿me entiendes? Viceversa, ¿no? O sea, no porque a fuerzas amas vas a tener que acostarte con esa persona, etcétera. Entonces, es así como las maneras de cómo somos y estamos en este mundo. Ahora que también hay autores que dicen que ya nos relacionamos de manera muy instantánea, muy líquida, muy superficial. Bueno, pues porque también a lo mejor no encontramos a la pareja que quiera tener realmente un compromiso, que también esa falta de compromiso, pues sí se construye pues, socialmente, culturalmente, en tu entorno social, tu entorno familiar, etcétera. O sea, tiene que ver ya con muchísimos más factores, ¿no? Así es. Muy interesante, Diana, abarcaste varios puntos que son pues interesantes, el hecho de tener respeto, ¿no? Y que cada quien decida en su cuerpo, en su vida, lo que quiere y no por eso segregar o discriminar, ¿no? A las personas, pero todavía nos falta pues muchísimo por avanzar en ese sentido, sobre todo en la educación, como lo comentaban ambas, que es necesario que haya toda una perspectiva educativa donde se manejen ese tipo de temas sin prejuicios y sin estigmas, pero creo que consideraría primero como que los maestros y las maestras puedan tener esa capacidad de pues eliminar todos esos prejuicios que ellos y ellas mismas traen todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo brindas eso a los alumnos, a las alumnas cuando tú traes esas cuestiones de que no te agrada como trabajar con esas nuevas perspectivas, la perspectiva de género como tal, ¿no? La educación, y que cómo vas a brindar eso también a los padres, madres de familia, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta disyuntiva sociocultural en donde los maestros, las maestras también todavía tienen como estos miedos, estos prejuicios y que les causan, ¿no? Diferencias con actitudes donde desde la niñez, Pues has de recordar infancia, cuando... ¿no? Sí, no sé si recuerdas cuando Claudia Sheinbaum dijo, las niñas también van a llevar pantalones en el uniforme. Sí. O sea, que no nada más falda. Bueno, pues toda la gente estaba escandalizada. Y yo decía, ay, qué padre, ay, qué bueno. Porque si yo me ponía pantalones cuando yo era niña, ya te decían que eras machorra. Y entonces te ponías la falda y te daba mucho frío en las piernitas, ¿no? Y decías, oye, le decías a tu mamá, ponme las mallitas. Pero te ponías las mallitas y luego cuando te ponías a correr, se te bajaban las mallitas y luego te raspaba. Y decías, ¡ay, no! O sea, de verdad, ¿no? Luego esas mentadas mallitas decías, bueno, me quita el frío, pero luego me raspa cuando te echabas a correr. Entonces, cuando dices, las niñas también van a usar pantalones, yo dije, ay, qué bueno, o sea, no van a tener frío nuestras niñas, van a correr, van a poder saltar, van a poder agacharse, van a poder hacer lo que quieran sin el prejuicio de la falda y se te ven los calzones, ¿no? Claro. O sea, la O verdad. subirte a los árboles, a treparte algo, Ajá, ¿no? así es, así es. Entonces yo dije, qué bueno que ya lo dijo las niñas también. Y bueno, ya toda la sociedad estaba escandalizada. Y yo, la verdad, yo recordando mi vivencia, como yo siempre fui muy inquieta, yo dije, ay, qué bueno, porque no, yo sí sufrí mucho con las falditas a fuerzas y no sabes, o sea, no. Yo dije, qué bueno que así, y eso es romper con los estereotipos, y eso es romper con los prejuicios, y es con una identidad de, pues simplemente sé ser un ser humano feliz, no tengas fríos, ponte pantalón si quieres, desde los 5 o 6 años, ¿no? O sea, tiene que ver con la humanidad, ¿no? Pero a nosotras a fuerzas era femenina, falda,
cierra las piernas, femenina, los tacones, ¿no? Luego en las oficinas, ¿no? O femenina, pues tienes que ser más, más calladita, más delicada, y pues la verdad es que no, o sea, un ser humano libre va a ser como quiera ser, y es más, si tenías la voz ronca, luego yo tenía compañeras que no hablaban porque decían, es que tengo la voz muy ronca, no sé cómo hacerla más delgadita, ¿no? No. Entonces, así, cosas que dices, te vienen a, pues sí, ¿no? En tu afectividad, en tu percepción de ti misma y de tu cuerpo, pues te traumaban, te inhibían más y no te desarrollabas, ¿no? Entonces Claro. preferías mejor quedarte pues en tu casa. O por ejemplo, muchas niñas que menstruaban y decían, no, pues no voy a la escuela. O sea, ¿por qué? No, pues porque los cólicos. No, pues también era el miedo de que te fueras a manchar, el miedo Claro. de que te fuera a pasar algo. Pero hoy en día, por ejemplo, si nosotros vemos las chicas ya son más libres, así como de que si se te cae una toalla femenina, pues ya no te da tanta pena, ¿no? O vas a comprar tus toallas a la tienda y ya no las pides en periódico y en una bolsa negra, ¿no? Así como, ¿no? Y Sí, además sí, yo me sí. acuerdo que yo hacía, uno agarraba las toallas y ya te las guardabas así, que nadie supiera y que nadie viera, o sea, ¿por qué tanto prejuicio, tanto miedo? Si es un fenómeno natural y es más, hasta benéfico. Si menstruas es porque estás sana, ¿no? Claro. Pero era como una vergüenza decir, híjole, es que no, y qué miedo si te tocaban los deportes, porque qué tal si te manchabas y qué tal si, no, 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 Sí, sí. nadie se tiene que tener. Y ahora es como más libre, ya los chicos hablan más de eso, ¿no? También el uso, por ejemplo, invitar a nuestros jóvenes al uso de condón también. Y antes era así de, y no hables del condón, ¿no? O sea, y no digas nada. Y si de pronto encontrabas un condón así de quién es, quién sabe, y todos volteaban así como para el techo, ¿no? ¿Y quién coge? ¡Ay, nadie! O sea, pues claro que sí, pues todos, ¿no? Y muchas veces desde la adolescencia, y qué bueno que tengan información, y qué bueno que sepan que, yo les decía a mis alumnos, para eso es, pero se cuida, les decía yo. Y ya nada más les daba risa. Y les decía, sí, chicos, sí, chicas, de verdad, para eso es, pero se cuida. Y entonces, ya les daba yo su clase de anticonceptivos, y en una de esas, pues sí, en una escuela, pues sí, muy conservadora, pues sí, definitivamente me dijeron, no, pues ya te quitamos la materia de orientación educativa, porque tú no los estás orientando, tú los estás, pues, estimulando, y no sé qué, yo dije, no, les digo, no, al contrario, o sea, que sepan, pues, que hay formas de hacer las cosas, y de todas maneras lo van a hacer, ¿no? Claro, pero con más conciencia, ¿no? Y con cuidado, protección. Sí. Voy a leer unos comentarios que nos han llegado por aquí y para que me contesten ya las últimas preguntas para ir cerrando. Elena Pimentel nos manda saludos, compañera Elena. También Guadalupe Ortiz también nos manda saludos. Gloria María Salazar Álvarez nos dice, tantos conceptos que aún no se consideran entre la cultura mexicana. Es tiempo de aprender y mejorar como personas. También Elena Pimentel nos dice, aún en las escuelas públicas o privadas, incluso no se habla de menstruación y no hay suministro de toallas sanitarias, aunque existan programas que promueven su uso. Sí, así es, desgraciadamente. Gloria María Salazar nos dice también, violencia obstétrica, aunque sean profesionistas, médicos y enfermeras, nos faltan valores como el respeto, tolerancia y empatía. María Luisa Luébano nos dice saludos, también saludos, compañera Malu. Y Gloria María Salazar Álvarez también nos comenta, el manejo de emociones no necesariamente necesita terapia, pero debemos aprender a definir, a identificar y aplicar. Dice, cuidar la infancia es prioridad. Janetita nos comenta, ¿hay algún patrón psicológico específico de los hombres que atentan contra los derechos sexuales, o sea, la vida de las mujeres cis y trans? Dentro de la machósfera se han exponenciado mucho las publicaciones de odio hacia estos sectores en las redes sociales y aún más cuando hacen evidente esta libertad. Y también nos manda saludos Nayeli García. Y pues, ¿qué nos pueden comentar sobre esta última pregunta? Leslie, adelante. Gracias. Pues justamente lo hablábamos en la ocasión anterior.
la machosfera se encuentra con un grupo de hombres que justamente se ven muy frustrados por creer que el avance en los derechos de las mujeres, incluyendo a las mujeres trans y de las disidencias, es una, o les está quitando derechos, es una pérdida de derechos para estas personas, ¿no? Porque incluso existe un discurso, no sé si recuerdan, hubo un programa, no me acuerdo cómo se llama este podcast, en Argentina, habrá salido hace un par de meses, tal vez 3, donde son jóvenes, no tienen ni 30 años, hablando de que cuando una chica no da su consentimiento, a ellos les están quitando su 50% de elegir y que tienes que obligar a las chicas a tener algún tipo de interacción o relación sexual porque están ejerciendo su 50%. Hubo un revuelo tremendo porque justo evidencia, ese es el ejemplo perfecto de la machosfera, creer que tus derechos están por encima de los otros y no es así. El derecho tal cual de una persona a tener todos sus derechos y a tener una vida no es por encima, o sea, tu derecho no tiene que ir por encima del de la otra persona. Sin embargo, la machosfera sí lo considera. ¿Cuál es el problema? Pues que hay todo un entorno donde está respaldando y validando esos discursos, ¿no? Y hace ratito que mencionabas, me retomo la pregunta que tenías de justamente de si están cambiando las formas de vincularse. No, yo creo que se ha nombrado. Es un poco como, por ejemplo, lo LGBT, que más o menos por los años 90 es cuando se utiliza el acrónimo LGBT. Sin embargo, ha existido siempre. Igual que las vinculaciones no monogámicas, desde la anarquía relacional, es decir, donde las formas de relacionarse no son tradicionales. Han existido siempre. Simplemente los griegos, los romanos, no tenían este derecho de propiedad privada de las parejas. Muchas de las parejas eran homosexuales o lésbicas porque era desde el deseo y para la reproducción eran las parejas hetero, ¿no? Entonces, no necesariamente son nuevas. Creo que ahora se ha nombrado, existe también toda una postura política de que este tipo de relaciones lo que busca. Mucha gente dice qué fácil, ¿no? Es muy fácil tener una relación abierta o no monogámica. No necesariamente, porque tienes que hacer acuerdos constantes. Las personas que estén en esa relación o en esas relaciones tienen que estar de acuerdo, se tienen que replantear constantemente los acuerdos en esos vínculos. Existen muchas formas de nombrarse dentro del vínculo. O sea, es mucho más sofisticado de lo que pensaríamos. Creo que ahí es donde tenemos que cuestionarnos que puedo yo estar de acuerdo o no, puedo yo incluso tener o no ese tipo de relación. Lo importante es que no pase por encima de mi deseo, ni de mi derecho, ni de la forma como quiero vincularme, aun cuando yo pueda amar a la persona con la que me está proponiendo una vinculación así, abierta o no hegemónica o poliamorosa. Si yo no estoy de acuerdo y no va conforme a mí, lo ideal sería que yo no aceptara. Y si estoy de acuerdo, pues justamente que sean acuerdos consensuados y hechos por todas las partes, ¿no? Gracias, Leslie. Sí, es cierto que tiene que estar consensuado al fin y al cabo, ¿no? Pero las relaciones humanas son muy complejas, entonces es difícil, ¿no? Es como llegar también a ciertos acuerdos a la hora de la hora, como que se cambian, ¿no? Para ir cerrando, Diana, ¿qué nos puedes ir diciendo sobre estos últimos preguntas y comentarios? Pues sí, definitivamente que la cultura cambia, el ser humano cambia, el contexto cambia y pues la machósfera está perdiendo privilegios, entonces les da coraje y muchas veces se dice que si hay un patrón característico de estas personas homofóbicas, que muchas veces ellos desearon ser mujeres o desean tener esa libertad, pero se sienten frustrados y como no pueden ahora sí que ser de alguna manera libres, entonces tienen esa homofobia, que detrás de una homofobia hay un deseo homosexual reprimido. Ajá. Eso se dice que existe, pero tiene que ver con la vivencia de vida de cada persona. Ajá. Que si el trauma, que su identificación,
pues con en su contexto, con las personas cuidadoras o con las personas que llevaron tal o cual rol, etcétera, ¿no? Eso ya es como, tendría que ser algo muy, muy aterrizado, pero sí hay características específicas, ¿no? Así como también hay características de psicópatas, hay características de homofóbicos, por supuesto que sí. Y de la forma de relacionarse, sí, las formas de relacionarse que están en las comunidades LGTBIQ y más, pues bueno, o sea, siempre, siempre, siempre han existido, porque la sexualidad humana pues es muy rica, ¿no? En formas, en gustos, pero lo que pues sí de alguna manera es lo que nos trae como a la mesa es preguntarnos también cómo se ha cambiado cuando también las formas de pensar, de sentir, de amar ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? O ahora con los nuevos conceptos, pues todo influye, ¿no? Entonces yo creo que sí hay como, no han cambiado en tanto que el amor tiene que ser un que se ama, ¿no? Valga la redundancia, pero sí hay pues algunos cambios, ¿no? O sea, eso sí, evidentemente, así como está cambiando el lenguaje, está cambiando la cultura, está cambiando hasta las formas de sentir y de ser, por supuesto que sí. Entonces yo creo que sí debe de haber ciertos cambios también en las maneras de vincularse, ¿no? Pero yo creo que siempre desde el respeto y desde un amor pues consensuado, ¿no? Es como lo estamos diciendo. Uh-huh. De experimentación, inclusive, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, he ido a las marchas LGTBIQ y hay señores de 50 años. Uh-huh. Yo tuve una amiga trans, que, o sea, ya sabía que era trans desde niña y sin embargo, pues, se casó, tuvo hijos como hombre y se develó trans hasta sus 50 años y orgullosamente fuimos y marchamos y él dijo, pues yo jamás pensé que iba yo a hacer esto, pero yo siempre lo sabía, dice, yo siempre lo supe, ¿ves? Entonces, claro, eso significa que estaba como, es reprimido, los ¿no? Reprimidos, encerrados en el closet, entonces no queremos esa población deprimida que después se transforma en números de tasas suicidas, ¿no? O sea, claro. no queremos eso. Queremos una sociedad sana mentalmente, sexualmente también, y pues ahora sí que pues sí, ¿no? Ahora sí que, como dicen, que sea lo que quiera hacer, pero a partir desde el límite del respeto al derecho ajeno del otro. Claro, claro. Pero también, ¿no? Sabemos que la importancia, que ya lo hablaban un poco sobre la salud mental, ¿no? De cómo es necesario, ¿no? Tener como una adecuada, pues, salud, ¿no? Tanto de las emociones, la mente, y que no se le ha dado la importancia a lo largo de la vida, ¿no? Este tipo de temáticas, y que todavía hay muchos igual, ¿no? Estigmas en ese sentido, y apenas están haciendo estas políticas públicas, pues mayormente en este momento, después de ciertas situaciones, ¿no? Ya muy graves, lo que ya comentaban, sobre, por ejemplo, ¿no? Los incels, ¿no? Sobre las situaciones de suicidio, de personas que traen pues ahí arrasando cuestiones que no solamente es con una terapia, ¿no? Sino van, ¿no? A más a fondo, a profundidad de ese tipo de circunstancias, donde también, ¿no? Las carencias emocionales de la infancia familiar, como que hay mucha cuestión ahí alrededor que tendríamos que pues ahondar, ¿no? Para saber por qué actúan como actúan cierto tipo de personas, ¿no? Y que es importante, pues obviamente desde la niñez, en la educación, pues llevar este acompañamiento adecuado, ¿no? Creo que con eso nos vamos a ir quedando. No sé si gustan dar un comentario ya final sobre esto y ya cerramos. Leslie. Sí, me gustaría nada más, no sé, señalar, apuntar dos situaciones que comentaba Diana. Finalmente, creo que también es importante señalar que la machosfera no solamente implica a las poblaciones LGBT. La machosfera es contra todas las personas que tengan derechos que los hombres consideren que los están perdiendo. Entonces puede aplicar a mujeres y disidencias.
como han sido muchísimos atentados. Incluso está una serie en Netflix, perdón, no es una serie, es un documental que justamente es La Machosfera, ¿no? Donde habla cómo estos hombres van a ejercer este tipo de violaciones constantes hacia los cuerpos de las mujeres, hacia verlas como objetos sexuales. Entonces, la machosfera no solamente es a las disidencias, así como tampoco la anarquía relacional ni otras formas de relacionarse en parejas o solamente a las poblaciones LGBT. Está en todas las parejas, ¿no? Incluso yo conozco matrimonios heterosexuales poliamorosos. Hay comunidades de personas poliamorosas, hay comunidades de triejas, ¿no? Que son parejas de tres, ¿no? Entonces esto no es estar directamente relacionado con las poblaciones. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque es también visibilizar que la sexualidad es tan amplia como somos las personas, ¿no? Y que justamente eso nos regresa al punto de partida, que es la salud sexual y la salud afectiva. Mientras tú tengas una claridad de cuál es lo que o cuáles son los tipos de vinculaciones, de parejas, de interacciones que tú deseas, eso te va a permitir tener una salud. Y muchas veces es importante señalar que no todas las personas son conscientes de si su salud sexual, afectiva, reproductiva, mental está siendo ejercida o no, porque tiene mucho que ver la ignorancia, los recursos que hay alrededor. Sin embargo, ahí es donde entra la responsabilidad de poner al alcance de todas las personas los conocimientos para que la gente tenga acceso a sus derechos, ¿no? Y bueno, nada, lo único es pues agradecerles el espacio y siempre es un gusto coincidir. Gracias a ti, un gusto tenerte también aquí nuevamente, Leslie. Siempre nos das también muchísimas valiosas aportaciones. Diana, ya vamos cerrando ahora sí. Pues mira, sí, agradecer pues estar aquí y bueno, difundir, ¿no? Que los derechos sexuales pues se tienen que ejercer libremente, pero siempre de manera informada y consensuada, ¿no? Y los derechos reproductivos, pues definitivamente el cuerpo no es destino y las mujeres podemos tener o no tener hijos y eso no es una forzosa felicidad el tener hijos, ¿no? O viceversa, ¿no? Y también, bueno, pues lo que siempre les decía a mis alumnos, para eso es, pero se cuida. Bueno, buen comentario final, Diana. Pero sí, o sea, cuidarnos, ¿no? Pero tener esta salud adecuada y poder disfrutar, ¿no? De nuestra sexualidad, pero siempre, ¿no? De la mejor manera, de la mejor una visión más sana, sin prejuicios, sin estigmas. Y para eso necesitamos también seguir, pues, quitándonos velos que tenemos ahí, que nos han arrastrado a tener diferentes tabús y que nos limitan, ¿no? En nuestra manera de ejercer nuestra vida, nuestra sexualidad, y que no es lo idóneo, ¿no? Que depende de cada quien, pues tener nuestra propia identidad, de ser libres, al fin y al cabo es eso, ¿no? De poder demostrar lo que queremos en la vida, sin que nos estén violentando, discriminando de alguna u otra forma. Entonces, pues nos quedamos con eso y pues agradecemos este espacio de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán. Hoy desgraciadamente no nos pudo acompañar nuestra secretaria Mireya Aguilar. Sin embargo, pues les manda saludos y les manda decir que este es su espacio también y pues nos vemos en otro programa en otro momento. Un abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron acá en redes sociales. Igualmente le agradecemos también a Janet, que está acá atrás en controles y que nos apoya todas las ocasiones aquí en el programa. Pues nos vemos próximamente en otro programa. Bien, gracias, un gusto. Abrazos. Bye. Abrazos, chicas.